Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, nuestras vidas se hubieran perdido. Amén. La cruz de Cristo es parte trascendental de la vida cristiana y eso es innegable. Es el lugar de sacrificio, el lugar de expiación. En ese lugar es donde se tiñe nuestra fe, nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestros ruegos son teñidos por la sangre del Cordero. Y a pesar de que es tan importante, de que a veces nos emocionamos tanto cuando lo cantamos, el pasar de los años a veces nos hace perder de vista cuán glorioso es lo ocurrido en la cruz. ¿Usted cree que lo que pasó en la cruz fue glorioso? ¿Cree que fue glorioso lo que pasó ahí? Una cosa tremenda lo que pasó en la cruz. Y nuestros actos del día a día hablan por sí mismos. Si usted dice, no, si yo no es que no lo tenga en cuenta, yo le invito, y la invitación me la hacía a mí mismo, a ver cómo actuamos en el día a día. Porque podemos decir que no, si yo lo tengo en muy alta estima el sacrificio de Cristo. La pregunta es si los actos del día a día reflejan cuán grande es la obra de Cristo. Porque la cruz de Cristo y su obra no fue un evento simplemente así, sin mayor relevancia en la historia. Es el mayor acto de amor en la historia de la humanidad. Amén. Y hoy somos invitados a sumergirnos en la obra de la cruz, a ser agradecidos, a ser redarguidos, pero por sobre todo a adorar y a agradecer a aquel maravilloso Salvador que murió en la cruz, que es Señor de nuestras vidas y que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, como dice Filipenses 2, sino que vaciándose de su gloria tomó la forma de hombre, la forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte. Y no solamente la muerte, porque yo creo que aquí todos tenemos clarísimo que la muerte de cruz no era solamente una muerte cualquiera, era la muerte más terrible que alguien podía tener, la muerte más horrible, la más, yo creo que la más indigna de los pecadores de ese tiempo, moría por medio de la cruz. Bueno, a ese Señor es el que agradecemos el día de hoy. La cruz de Cristo nos muestra el fiel cumplimiento de una promesa eterna de redención. Amén. ¿Usted lo cree? Juan capítulo 19 versículo 28. Le invito a que nos vamos a sumergir de a poquito en algunos de los versículos que leímos el día de hoy. Dice Juan capítulo 19 versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué fue lo que dijo? Tengo sed. Y le invito a que nos sumerjamos un poquito en estos versículos que dicen, para que la escritura, ¿qué cosa? Se cumpliese. La muerte de Cristo, hermano, hermana, la muerte de Cristo no fue un asunto de último minuto. ¿Lo cree usted? ¿Usted cree que el Señor se lo ocurrió en el momento, que Él ya lo tenía desde antes eso previsto? Ni siquiera fue un remedial incidental para la caída de Adán y Eva. El plan de redención ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amado hermano, amada hermana, cuando leemos esto, es que comprendemos de que lo que el Señor le dijo a Jeremías no eran palabras aisladas o palabras por decir en un momento que estemos muy inspirados. Y el Señor le dijo a Jeremías,
yo te he amado con amor eterno. Eso quiere decir que a usted y a mí el Señor nos ha amado con amor eterno. ¿Lo cree usted? El Señor nos ha amado con amor eterno. Y ahí después dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es tremendo porque nos hace dar cuenta que los que estamos aquí reunidos, todos los que estamos aquí reunidos, hemos sido amados desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Esta es la palabra que el Señor me entregaba. Si uno quizás le pudiera poner un título, es la gloria de la cruz. En la cruz del Calvario hay una gloria tremenda a la cual tenemos que hacer mención el día de hoy. Porque el Dios eterno nos ha amado desde la eternidad y la obra en la cruz es una promesa de redención eterna. Amén. Porque se suma a lo anterior que no hay una obligación absoluta, no hay una obligación, sino una absoluta comunión del Dios Trino. Cuando vemos de que en realidad aquí no hay una obligación, Cristo no vino obligado a morir por usted, Él lo hizo de forma voluntaria, sacrificial. En Isaías capítulo 6 versículo 8 hay una imagen muy interesante de la eternidad. Como Dios, como la eternidad, hablan en la eternidad pasada. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que dijo el Señor: heme aquí, envíame a mí. El Señor no fue obligado a la cruz del Calvario. Es más, en Getsemaní Él dijo, si es posible, ¿se acuerda? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa maravillosa imagen del cumplimiento fiel, no por obligación, no caprichoso, no con dobles intenciones, simplemente por amor, es el amor que nos sostiene el día de hoy, el amor que nos levanta, la misericordia que nos da vida, esa promesa de redención por la cual hoy día podemos recordar lo que dice Jeremías en Lamentaciones: nuevas son tus misericordias cada mañana. Por la misericordia del Señor, hoy día usted y yo no hemos sido consumidos. Porque si fuera por lo que nosotros hemos hecho, hermano, lo que mereceríamos es la muerte inmediata. Pero por la gracia de Cristo y la misericordia de Cristo, usted y yo tenemos vida el día de hoy. Y vida en abundancia. Amén. Lo siguiente que el Señor me entregaba por medio de esta palabra, lo primero, tal como mencionábamos, es que esto es una promesa eterna de redención. Y lo segundo es que la cruz de Cristo nos muestra la soberanía absoluta de Dios. Amén. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Dios es soberano? Y en la cruz de Cristo estaba el Dios soberano. Todo lo que hay está bajo la soberanía de Dios. Amén. Y la muerte de Cristo no fue la excepción. Tal es así que sorprende ver cómo hay un hilo rojo que atraviesa toda la Escritura. Si usted parte acá en Génesis y se termina en Apocalipsis, usted va a ver que se menciona a Cristo en todo momento, en todo lugar. Está Cristo como el principal personaje. El Antiguo Testamento anticipa su venida y el Nuevo Testamento nos deja ver la obra redentora en completitud. Y aquí es cuando hablar de esta soberanía es algo tan tremendo. Yo esta semana y la semana anterior le he estado dando una vuelta a esto de cómo Dios preparó de antemano este acto redentor. Y lo primero lo que le invito es que vayamos a Génesis capítulo 3 versículo 15. Vamos a ver algunas imágenes previas ya que anticipaban cuán grande era la obra redentora, que ya empezaba a elucubrar que Cristo iba a ser nuestro redentor. Todos sabemos qué es lo que pasó en el Jardín del Edén. Todos podríamos aquí ya tener ideas más o menos elaboradas, pero sabemos que en el Jardín del Edén estaba Adán y Eva. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del fruto, desobedecieron y fueron expulsados del jardín, ¿cierto? Pero en esa caída que es estrepitosa, la gracia de Dios dice en ese versículo que leíamos, y tal como dice el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Vale decir, hermano, que la maldición de la muerte y el pecado había caído sobre toda la humanidad. Nosotros traemos, lamentablemente, dentro de este viejo hombre, la huella de la caída, la huella de ese pecado y esa muerte que habían entrado. Traemos esos resquicios. Pero Dios trae como ese protoevangelio diciendo: sí,
Va a venir alguien de la simiente de la mujer, ahí ya hablando de Cristo, y tú le vas a herir en la cabeza. Y sin duda que le hirió en la cabeza, porque no fue gratis el sacrificio de Cristo. Costó la sangre del Cordero de Dios, amén. Costó la sangre del Cordero de Dios. Pero así como se hablaba de un sacrificio, de esa herida en el talón, viene de inmediato la segunda parte. Pero Él también te va a herir en la cabeza. Va a ser destruido el imperio del pecado y de la muerte. Y hoy día podemos afirmar que en Cristo somos más que victoriosos. Amén. Amén. En la segunda imagen también con respecto a esto mismo de las promesas, de cómo Dios desde el inicio ya empieza a mostrarnos este plan soberano, se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 11 al 13. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Noé y su familia? La humanidad había hecho, el pecado era tan grande que incluso Dios dice: me duele en el corazón haber creado al ser humano. Dice en la Reina Valera, dice: me arrepiento de haberlo creado. O sea, me duele en el corazón tremendamente la forma en que la humanidad se había depravado. Pero Dios salva por gracia y misericordia a Noé y su familia, ¿cierto? Son salvados de la inundación, baja, y aquí viene un pacto maravilloso. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Una vez cuando lee esto, uno dice: qué bonito. ¿Cuánto hemos visto un arcoíris alguna vez? ¿Está visto el arcoíris después de la lluvia? Todos nos asombramos de lo maravilloso, lo bonito que es, pero a veces no tomamos en cuenta que esa era una poderosa señal de la gracia y la misericordia de Dios derramada para con la humanidad. Y no solamente eso, mi amado hermano, sino que el arco puesto en las nubes, ese arco que la palabra lo establece como un instrumento de justicia. La palabra deja en muchas partes ver de que el arco es un instrumento de justicia. Bueno, el arco, que muchas veces la Escritura lo mencionaba como un instrumento de justicia, bueno, ese arco ya no apuntaba hacia el ser humano. ¿Se ha fijado la forma del arco? ¿Hacia dónde apunta el arco? Si uno tensara el arco y tirara la flecha, ¿hacia dónde se tira la flecha? Fíjese en la forma del arco. Si uno lo tensara hacia abajo, la flecha, ¿hacia dónde iría? Hacia el cielo, ¿cierto? Bueno, de la misma forma, esa señal apuntaba que el arco se había tensado hacia el firmamento, y la señal ya apuntaba hacia el día bendito, en que el juicio y la justicia de Dios se iban a ver satisfechos en Cristo. Porque la justicia que la ley necesitaba, que debía ser satisfecha, no la cumplió usted, hermano. ¿Sabe quién la cumplió? Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es un pacto perpetuo con la humanidad. Ya no la destruiré más, dice el Señor. Bueno, ese arco nos muestra que la justicia que requería ser satisfecha ya no le vamos a satisfacer nosotros. La satisfizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y de estas imágenes, la última de Génesis que quería mencionar, el Génesis capítulo 15. Aquí simplemente vamos a hablar un poquito de lo que pasa. Abraham, un poco entrado en años, dice: tú me prometiste una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿cierto? Dice: voy a tener una alianza perpetua, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham decía: pero ¿cómo? Si yo ya estoy entrado en años, mi mujer también, su vientre está cerrado, como dice el libro de Romanos. Era imposible. Bueno, el Señor le dice: mi promesa está. Tú vas a ser bendito y de tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en Génesis 15 se ilustra el pacto que hace el Señor con Abraham. Un pacto que a veces es un poco raro, un poco extraño. No sé si usted ha leído en Génesis 15, se fija de que el Señor le dice: mira, tú vas a tomar animales y los vas a partir por la mitad, ¿cierto? Los parte por la mitad y pone a cada lado del camino cada una de las partes. O sea, por decirlo así, era un camino donde había la mitad de un animal espetado y la mitad del animal otro. O sea, un camino bastante sangriento, por así decirlo. Bueno, esa era la forma que en la antigüedad se sellaban los pactos. Ambas partes, porque el pacto se hace de a dos personas, ¿cierto? Pasaban en direcciones contrarias y sellaban el pacto de tal forma que si una de las partes lo incumplía, tenía que morir, obviamente.
Ahora bien, en el versículo 12, en Génesis 15, capítulo 12, después de que Abraham ya había partido a los animales por la mitad, le dice el Señor a Abraham, pasa esto con Abraham, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y mira ahora lo que dice el versículo 17. En el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No sé si usted puede entender lo que está pasando aquí, pero Abraham estaba durmiendo, ¿cierto? Y el Señor muestra que entre medio de esos animales partidos hay una antorcha, una nube de humo, por así decirlo, que pasa entre medio de esos animales partidos. ¿Se fija usted que Abraham, que era una de las partes del pacto, no fue el que pasó por entre medio de los animales? ¿Quién fue el que pasó por entre medio? El Señor. El Señor hizo el pacto consigo mismo por amor a sí mismo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el Señor le había prometido que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en el sentido de que si cumplíamos con la fidelidad hacia Él. Pero lamentablemente ninguno de los que pasaron por la Biblia, ni nosotros que estamos aquí, hemos sido fieles al pacto con el Señor. Ninguno hemos sido completamente fieles. Y el Señor pactó consigo mismo y dijo: si este pacto es roto, una de las partes tenía que morir. Y sin duda que una de las partes murió. Esa parte fue el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. El pacto hecho con Abraham no fue conforme a lo que Abraham pudiera hacer. Cuando el Señor pasa por entre medio de los animales muertos, dice: este pacto es por amor a mí mismo, es mi gracia, mi misericordia. Y sin duda que esa es la gracia y la misericordia que ha sido derramada en nosotros, para nosotros. Amén. Por eso es que vuelvo al punto en el que estamos. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Leíamos estos versículos del 28 al 30, ya acabando, antes de morir, la obra redentora. Y todo lo que el capítulo de Juan 19 menciona, ya estaba escrito en toda la palabra. Por eso dice: para que la escritura se cumpliese, ¿cierto? El Salmo 22, el Salmo 69, Isaías 53... tantas referencias que la palabra nos dice: iba a venir un Salvador, iba a venir un Mesías. Muchos de los que estaban en el Antiguo Testamento, como dice el libro de Hebreos, miraron la promesa, no la vieron, porque ellos no vieron al Salvador. Usted y yo sí tenemos esa gracia y tenemos la revelación de que Cristo murió por nosotros. Bueno, los antiguos no la tuvieron, pero ellos, como mirando así a la ribera, decían: va a venir un Salvador, va a venir un Mesías que nos va a redimir. Y hoy día usted y yo tenemos salvación, porque el Mesías murió en la cruz del Calvario. El pacto fue cumplido. Amén. Es por eso que ahora podemos decir en Juan también, como dice: el Señor es soberano, el Señor todo lo controlaba. Él mismo dijo: nadie puede quitarme la vida, yo la entrego por cuenta propia. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se fija, hermano, de que el Señor en todo momento fue soberano. Amén. En todo momento fue soberano. Incluso al final dice en el versículo 30: y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Por lo general, uno cuando muere, uno primero inclina la cabeza porque murió. O sea, uno primero como que dice, entrega el Espíritu primero y después agacha la cabeza, porque es la forma en que uno muere. Bueno, Cristo no lo hizo así. Él agachó primero la cabeza y Él entregó posteriormente el Espíritu. Él entregó su Espíritu. La muerte no tenía poder sobre sí y nunca lo ha tenido. Como dice el libro de Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Rey de Reyes y Señor de Señores es el que venció en la cruz del Calvario. Y ese es un motivo de gozo. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el que nos ha salvado. Ese es el Dios soberano, del cual nada escapa de su mano. Y hoy en día usted y yo gozamos de esa soberanía, de esa protección. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor asciende a los cielos, antes de eso dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hermano, el Señor está con usted hasta el fin del mundo. Si el Señor no lo llama antes a su presencia, Él va a estar con usted hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el Dios soberano en el cual creemos.
El tercer punto que el Señor me entregaba es: la cruz de Cristo trae consigo la vida que usted y yo no podíamos obtener. Amén. La cruz de Cristo trae vida. Amén. La cruz de Cristo trae vida, y esa vida no la podíamos obtener nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces, hermanos, nos parece que nos olvidamos un poquito de cuán terrible es la paga del pecado. Olvidamos y a veces nos enceguecemos ante los desastrosos resultados en el libro de Génesis con la caída de Adán y Eva, y nosotros mismos desestimamos en nuestro actar cotidiano lo terrible que es el pecado. Amados, esta palabra es una palabra que no pasa de moda aunque nos duela. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso pasarán los siglos y la palabra sigue siendo la misma. La paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios debe ser satisfecha. Y aquí es donde viene lo maravilloso. Es muerte. Entendemos, hermanos, cuán terrible es la paga del pecado y cuán terrible es la paga que Cristo debió pagar en la cruz del Calvario, y por cuánto se nos insta a no pecar también nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Alguien debe pagarlo, alguien debe ser satisfecho. Pero bendito sea el Señor que ha pagado esa deuda por siempre y para siempre. La deuda está pagada. En el versículo 30 del libro, en Juan 19, donde leíamos, en el versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Dígalo usted, ¿cómo fue lo que dijo Jesús? Consumado es. Consumado es. Esta palabra consumado es del griego tetelestai, dice: ya todo está pagado, ya todo fue hecho. Hay un comentario del cual leí el día de hoy de un pastor, un teólogo, que decía: la frase consumado es una sola palabra en el griego y solía usarse legalmente para escribir sobre la carta final de pago de una deuda. ¿Usted conoce lo que es tener una deuda? No sé si usted ha tenido una deuda o conoce a alguien que tenga una deuda. Al final, cuando uno termina de pagar, uno firma de que ya, la deuda está pagada, ¿cierto? Bueno, consumado es. La deuda está pagada, su deuda está pagada. No hay nada que reclamar, la cuenta está extinguida. Por esa razón, la voz poderosa de Dios proclama la victoria suprema de una obra que había sido establecida desde antes de la creación. Nosotros, hermanos amados, y esto es importante comprenderlo a la luz de lo que estamos leyendo el día de hoy, nosotros hemos sido salvos. ¿Usted es salvo por gracia? Amén. Somos salvos por gracia. Se nos ha contado la justicia de Jesucristo. Pero, amados, nosotros no somos inocentes. Eso es algo que a veces perdemos de vista. Nosotros somos llamados justos delante de la presencia del Señor, santos delante de la presencia del Señor, pero nosotros no somos inocentes. Usted y yo somos culpables de esa culpa del pecado. El asunto es que esa culpa suya no la paga usted, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo no somos inocentes. A veces nos decimos tan melodramática que suena esas frases que cantamos, o que a veces dice: yo era el más malo de los pecadores. No es una exageración decir eso. Literalmente usted y yo éramos lo más malo de los pecadores, porque aquí no hay un nivel de pecado. Aquí la paga del pecado, desde el más pequeño pecado que uno puede pensar hasta el más escandaloso, le costó la vida al Cordero de Dios, al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Y es por eso que podemos afirmar el día de hoy que ese precio no fue gratis, no fue una cosa gratis, es gratis para nosotros, pero al Hijo de Dios le costó la vida. Amén. Por eso es que podemos decir que la sangre del Cordero implícitamente escribe: consumado es. ¿Usted lo cree? Consumado ha sido. Y a su vez la sangre del Cordero es la que proclama desde ese momento el Evangelio de salvación y vida eterna. Y es un costo absolutamente no menor. No llegamos a imaginar, hermanos, el tormento y el sufrimiento que Cristo pasó. Yo cuando medito en estas palabras, esto de entender el tormento que Cristo pasó, es para que podamos muchas veces ser compungidos, para que podamos comprender que su salvación costó sangre preciosa, hermano. Su salvación costó vida, la vida del Hijo de Dios. Costó
el hecho de que el Padre y el Hijo rompieran su comunión, porque las tinieblas anticipaban que el pecado y la abominación del mundo estaban sobre el Hijo. El Padre no puede establecer comunión con su Hijo. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda lo que dice la palabra del Señor en Isaías? El Señor es santo, y no solamente santo, es santo, santo y santo, amén. Hermanos, tenemos que tener convicción de eso. El Dios al que usted sirve es un Dios santo, es 3 veces santo. El Dios que servimos es un Dios santo que no puede mirar la iniquidad del pecador. Por eso es que se rompe la comunión con el Hijo. Por eso es que se rompe esa comunión perfecta. Y ahí donde el Señor exclama desde la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Yo creo que varios de aquí tienen hijos, ¿cierto? No tienen todos hijos, ¿vale? Yo reconozco a todos los hijos y no veo que... Pero la mayoría tienen hijos aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando usted ve a su hijo que se accidenta? ¿Qué es lo que usted corre a hacer por su hijo? Si usted ve que a su hijo, no sé, se cae. Imagínese a su hijo pequeño, cuando era pequeño. Si se caía, no sé, de la bicicleta, si tenía un accidente, ¿qué es lo que usted corría a hacer con su hijo? ¿Qué me podría, ustedes tienen hijos, yo no los tengo. ¿Qué me podrían contar ustedes? No me trata de abrazar. Yo lo quiero ir a socorrer porque es mi hijo, porque lo amo. Ese es el amor de nosotros que somos personas pecadoras. Y aún así usted me dice que usted quiere correr a abrazar a su hijo. ¿Cuánto más, hermano, el Padre no habrá querido correr a abrazar a su hijo? Pero ahí el hijo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no solamente ahí, sino que en ese momento cuando el hijo dice eso, la justicia de Dios cae sobre el Hijo, porque su pecado y mi pecado estaban sobre el Cordero de Dios. Ahí se estaba satisfaciendo la paga del pecado que usted y yo teníamos que haber pagado. Esa muerte no la pagó usted, la pagó el Hijo de Dios, hermano. El Hijo de Dios la pagó. Usted me dice: yo hubiera querido correr a socorrer a mi hijo. El Padre estaba en descomunión. El Hijo llevaba sobre sí el pecado del mundo, la transgresión, su abominación. Porque a veces nos gusta disfrazar la palabra pecado, le llamamos faltas. Son mis faltas, son mis pequeñas, las pequeñas caídas. No, nuestro pecado, nuestra abominación estuvo sobre el Hijo, y el Hijo llevó la carga, la culpa del pecado sobre sí. Y por eso es que el Padre, como dice en el libro de Salmos, todos los días está irado contra el pecador. Bueno, en ese momento la ira santa de Dios fue derramada sobre el Hijo, y el Hijo pagó la deuda que usted debía pagar, y por eso usted es libre de toda culpa, porque el Hijo pagó la deuda. Consumado es, todo ha sido pagado. Amén. Ahora es cuando podemos decir: Cristo murió, Cristo resucitó. ¿Cree usted que Cristo resucitó del sepulcro? ¿Cree usted que Cristo se levantó de entre los muertos con poder? Si usted lo cree, hermano, la pregunta es: ¿cómo respondemos ante eso? Porque si yo veo la obra de Cristo, el amor de Cristo derramado, no puedo quedarme impasible. Tiene que haber una transformación. Y ese es el último punto que vamos a hablar el día de hoy. La gloria de la cruz, hermano, la gloria de la cruz debe traspasar absolutamente su vida. Amén. La gloria de la cruz debe traspasar su vida. ¿Lo cree usted? ¿Cree que la gloria de la cruz debe estar traspasando? Debe ser todo lo que nos envuelve en nuestra vida. No hay otra forma de vivir. Si yo vivo, como decía Pablo, vivo para Cristo. Amén. No hay otra forma de responder. Yo vivo y vivo para Cristo. Por eso, hermano, la exhortación del día de hoy, para ir cerrando la palabra el día de hoy, es dejar este evangelio, esta forma de ser, a muchas veces a medias tintas. Ya hemos estado teniendo diversas palabras los días domingos, los días viernes. Nuestra hermana Soledad la semana pasada decía: sirva al Señor con lo que tienes. Nuestro pastor también decía: toma decisiones. Es necesario empezar a ver qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo al evangelio que el Señor nos dice, a lo que el Señor revela por medio de su palabra. Por eso el evangelio que usted vive no puede ser un evangelio de medias tintas. Ya no basta una autojustificación. No, si yo soy malo, pero no soy tan malo como el que está a mi lado. Yo soy malo, pero no soy tan malo como el que está afuera. Eso no puede ser. Tenemos que empezar a ver, hermano, usted confirmó hacia atrás durante este sermón que fue salvado y redimido por la sangre del Cordero. La pregunta es: ¿cómo va a responder usted a eso? El evangelio que vamos a vivir va a ser un evangelio de medias tintas,
Un evangelio muchas veces llevado de forma como que deshonra el sacrificio de Cristo. La pregunta es cómo lo vamos a llevar. Muchas veces escuchamos que el cojo no se salga del camino, que el cojo no se salga del camino, pero para que sea transformado por el poder del evangelio. Hebreos sigue y continúa diciendo exactamente que el cojo no se salga, pero para que sea completa la transformación. El asunto es que nosotros no podemos llevar 20, 30, 40 años llevando cojera tras cojera tras cojera. A veces nos justificamos detrás de un aguijón, de otro aguijón y de otro aguijón, pero la palabra del día de hoy nos recuerda, hermano, tu pecado fue pagado en la cruz del Calvario. El pecado ya no reina sobre ti. Tú ya venciste. Las luchas del día a día tú las vences en Cristo, que murió por ti, que te amó por ti, que cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, bueno, eso lo dijo por ti, porque tú tienes perdón, tú tienes vida eterna el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a seguir autojustificándonos? Ya no se trata solo de palabras, porque decimos, el Señor es mi Salvador, amén, el Señor es mi Salvador. Pero hermano, el Señor, tal como decimos, debe ser su Señor, no solo su Salvador, su Señor. Él gobierna mi vida, no solo de palabras, sino de obras, porque de otra forma, hermano, es una burla al sacrificio de Cristo, es una burla al sacrificio del Señor. ¿Suena duro? Yo sé que suena duro, hermano, porque cuando yo lo medito en mi vida y veo lo pérfido muchas veces, lo desleal que soy con el Señor, me quebranto, porque sin duda que no estoy a la altura de lo que el Señor pide de mí. Pero el Evangelio es así. El Evangelio nos trae a colación de que esto no se trata de lo que nosotros creemos, no es a nuestra manera. Es más, le invito a que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Para que leamos en conjunto, dice, Hebreos capítulo 10, versículo 28, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, usted se fija lo profundo, lo potente que el Señor nos dice por medio de su palabra. Cuando nosotros tenemos esto lo que le llamamos los deslices de la vida, eso no es simplemente un desliz. Pisoteamos muchas veces la sangre del pacto. Tenemos en menos el sacrificio de Cristo. Decimos, es mi Señor, pero con mis actos hacemos lo contrario. Y ahí vuelve lo que Jesucristo le dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces la palabra, hermano, yo sé que suena dura. Yo sé que es una palabra áspera, yo sé que es algo que a veces contrista, pero hermano, mi deseo, esto cuando yo lo meditaba, es el amor de Dios es tan grande que nos vuelve a hablar y nos vuelve a redarguir y dice, ven a mí, ya no es por lo que tú puedas hacer, es por el poder del Espíritu Santo. Debemos estar siendo redarguidos. El poder del Espíritu Santo debe llevarnos a vivir una vida de santidad, porque de otra forma pisoteamos al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto. Yo creo que usted no quiere que eso se diga de nosotros, ¿cierto? ¿Le gustaría a usted que nos dijeran eso de alguno de nosotros? Que pisoteamos la sangre del pacto y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Entonces la invitación del día de hoy, hermano, vivamos para Cristo. Amén. Vivamos para Cristo, amén. La gloria de la cruz, la obra de Cristo debe traspasar todo, pero hermano, debe traspasarlo todo. Todo, la gloria de Cristo lo traspasa todo. Si decimos que somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta noche? ¿Quiénes afirman que son hijos de Dios? Lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Bueno, estos hijos de Dios, entonces vamos a vivir como hijos de Dios, como coherederos de las promesas eternas. Porque ya no es por lo que nosotros podamos hacer, es por el poder del Espíritu Santo, amén. Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted, amén. Cristo debe vivir en usted. La justificación viene acompañada de inmediato por esta santificación continua y progresiva. Estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo.
Y si usted en esta noche se va con la inquietud de que algo raro hay en mi vida y yo en realidad me estoy dando cuenta que algo me falta, hermano, la gracia y la misericordia de Dios está ahí a expensas para que usted pueda tomarse de esa sangre derramada y pueda decir: Señor, perdona mis pecados, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, amén. Yo le invito, hermano, a que usted por medio de esta palabra se pregunte: ¿qué es lo que nos falta por dejar atrás? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos que todavía soltar? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer a un lado? ¿Qué son las cosas que necesitamos? ¿Cuáles son las cargas pesadas que traemos sobre los hombros? ¿Cuáles son las cadenas que usted tiene en su corazón? Le invito a que medite, ya estamos terminando, mediten eso un poquito. ¿Cuáles son las cadenas que todavía tenemos que nos atan? ¿Cuáles son esas cadenas que están ahí? Porque decimos: Cristo es mi Señor, pero ¿cómo es que muchas veces no cumplimos con eso que hablamos? Porque esas cargas pueden tener muchas formas. Pueden llamarse alcohol, drogas, mentira, inmoralidad sexual, pornografía, fornicación, adulterio, ira, egoísmo e idolatría. ¿Qué cosas usted y yo no hemos dejado a los pies de la cruz? ¿Cuáles son las cosas que usted y yo no hemos dejado a los pies de la cruz? La invitación es para que usted el día de hoy sea redarguido por el Espíritu Santo. Porque el Señor que murió en la cruz del Calvario es Señor de su vida, pero no de una parte de su vida, es Señor de toda su vida. Usted, hermano, tiene un Señor, y ese Señor es Señor de todo, de lo que usted hace cuando se levanta, cuando se duerme, cuando está en su casa, cuando está en lo privado. El Señor es Señor de todo, no solamente de lo que hacemos aquí, Señor de mi vida, amén. Venir a Jesús implica tomar estas decisiones, porque vamos a tener altos, vamos a tener bajos, pero cuando miramos el sacrificio y el amor de Dios por nosotros, hermano, yo no sé si usted afirma esto conmigo, pero cuando yo miro el amor y el sacrificio, yo lo dejo todo. No me importa si es necesario dejar las cosas que a mí incluso me gusta tener. No, yo lo dejo todo. Aunque me dé satisfacción, aunque sea algo que me gusta, no, yo lo dejo todo. Porque el amor y el sacrificio de Cristo son más grandes. Amén. El amor y el sacrificio son más grandes que cualquier cosa. Aunque me cueste, aunque me duela. Porque yo merecía la muerte, hermano. Usted y yo merecíamos la muerte. El sacrificio en la cruz lo debíamos pagar. Pero Dios se hizo pecado por mí. Dios se hizo maldito en la cruz por mí. Y ahora cuando meditamos en el amor de Dios y comprendemos que no hay nadie más importante que Él, que nadie nos va a amar más que Él, es ahí donde comienza el cambio. Ahora es cuando decimos: tú eres mi Señor y quiero seguirte. ¿Usted quiere seguir a su Señor? ¿Quiere seguir al Señor hasta la eternidad? En este nuevo año, hermano, donde ya estamos terminando enero prácticamente, donde ya es necesario empezar a ver que no sea un año más como todos los años, que no sea simplemente: este es un año más. No, que este sea un año distinto. Yo personalmente medito y digo, me encantaría, como muchas veces decimos, sí, que venga gente a Cristo. Anhelamos muchas veces y nos centramos en que haya un gran número de personas, ¿cierto? Que venga más gente, que esto se llene. Pero antes que eso, yo quisiera que todos los que estamos aquí seamos transformados por el poder del Evangelio, que seamos cristianos que viven en santificación completa, que podamos volver a eso donde decíamos el poder del Espíritu Santo que sana, que salva, que bautiza con poder, donde se ven grandes prodigios, donde ahí la oración del justo puede mucho. Porque nos quedamos en los recuerdos, decimos: sí, es que antes era así. Hermano, nosotros los que estamos aquí debemos vivir para Cristo, y el poder del Espíritu Santo, que es igual ayer, hoy y por los siglos, se va a manifestar, y el Señor va a traer a los que han de ser añadidos posteriormente. El Evangelio debe ser vivido, debe ser poseído. No basta con una profesión de fe. Decimos: yo ya profesé mi fe en el bautismo. No, poseamos la fe, posea la fe, sea es el Espíritu Santo, sea el aire que usted respire, sea la vida en el Espíritu, amén. Que usted pueda vivir el Evangelio, que usted pueda ser transformado por el Evangelio, que ahora ya no viva yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Y sabe por qué? Porque volvemos a la frase final de Cristo: consumado es, amén. Todo está pagado, consumado es, te dice el Señor. Confía en mí,
Consumado es, y como decían Romanos, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? Algo podrá separarte. Consumado es, ya viene la recompensa, ya viene, va a venir esa gloria eterna que estamos esperando, ya va a venir. Hay gloria para los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Consumado es, hermano, tú y yo somos salvos por la sangre del Cordero. Vamos a tener vida eterna por la sangre del Cordero, porque consumada es la obra de una vez y para siempre. Le invito a que por esta palabra demos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga su palabra. Su palabra ha sido muy hermosa, ¿no es cierto?